Tienes derecho a soñar. A comprenderte. A ser libre. A no tener miedo. A intentarlo. A sonreír. A confiar. A contar lo que te pasa. A denunciar. A sentir. A protegerte. A amar a quien tú quieras. A ser tú. Te esperamos allí. Y sí, ya lo vio usted, video muy corto pero muy sustancioso. Es Día Internacional o Día Mundial contra el acoso escolar. Dentro del acoso escolar, bueno, pues hay varias tipificaciones, entre ellos el sexual, el acoso de otra índole. Pero mire, aquí hay que reflexionar, ¿no? Usted seguramente fue a la escuela en algún momento de la vida, ¿no? Y siempre ha existido este tipo de acoso que hoy, en términos de lengua extranjera, le llaman bullying, ¿no? El famoso bullying, que no es otra cosa que acoso escolar. Bueno, y usted recordará que, pues, de acuerdo a sus características físicas, pues a veces a uno, pues le ponían que el negrito, ¿no? Si usted era morenito. Si usted era pelirrojo, ¿no? Pues que el cerillo, ¿no? Y que si usted tenía el pelo largo, pues bueno, ya sabía usted, o el pelo chino, pues ya le ponían a usted un apodo, ¿no? O por las condiciones que a veces la gente pues nace sin querer con ellas. Por ejemplo, nos tocó en algún momento tener algún compañero tartamudo, que pues obviamente no era porque él lo quisiera, sino así nació. Y bueno, pues ya sabe usted los apodos, ¿no? O cuestiones del apellido o por el nombre. Por ejemplo, a mí me decían el Renacuajo, porque pues René Renacuajo, ¿no? O Coca, siempre, pues ya sabe usted, ¿no? Ahí viene la cocaína, y que ahí viene la grapita, y que no sé qué tanto, ¿no? En ese tiempo pues apenas empezaba a hablarse de esos temas de temas narcos, ¿no? Pero al final siempre uno lleva algún apodo, algún sobrenombre. El problema no es eso, mire, el problema es que cuando se empezó a visibilizar esta situación del acoso, híjole, se fue haciendo más intenso. ¿A poco usted no tenía algún compañero que, ahí viene este cuate, me va a quitar la torta, ¿no? Siempre ha existido. O que llegaba y lo molestaban a uno. Siempre ha existido. O sea, créame, siempre ha existido. Nada más que hay que diferenciar cuando alguien es acosado y cuando es acosador. Y entonces, cuidado, ibas y le decías a la maestra porque te daban tus patadas cuando jugabas fútbol, o ya te esperaban a la salida y el clásico, ahí a la salida nos arreglamos. Y mire, no pasaba más allá de eso. Hasta que usted ponía a lo mejor algún límite, llamaban a los papás de ambos y ya. Y antes, créame, antes el maestro tenía mucho peso en la formación de nosotros como estudiantes. Es decir, el maestro se ocupaba y preocupaba de los chamacos cuando ocurría este tipo de circunstancias, salvo excepciones. Pero la mayoría de ellos decía y arreglaba la situación. Y obviamente los papás le hacían mucho caso al maestro. ¿Y qué le decían? Y vuelves a molestar a fulanito y pobre de ti. Pues ya ni modo, el chamaco que era acosador, híjole, se quedaba con las ganas. Yo sé que a lo mejor había personas que querían hasta por dentro decir, vas a ver. Y el que era acosado pues quedaba tranquilo, ¿no? Porque también el papá o la mamá, que eran mandados a llamar y los sentaban juntos, bueno, pues hacían uno como especie de pacto, ¿no? Y ya, se arreglaban las cosas. Salvo, ya sabe usted, nunca falta el inquieto, el que es acosador. Pues bueno. Pero hoy en día, híjole, qué lamentable es ver que en las escuelas el tipo de acoso, de agresión o de circunstancias se ha, híjole, entrometido tanto al grado de matar a los propios compañeros. Y de verdad, no estamos así como que haciendo novelas de ciencia ficción. Existen casos. Y mire, todo esto es producto de un desorden social
de una descomposición social que empieza desde la familia. Y hoy en día, por ejemplo, parte de esa descomposición es que si usted va con el maestro, híjole, el maestro ya a veces no pone atención en todos los chamacos. La otra es que ya no le hacen caso ni los propios alumnos. Ay, cuidado, el maestro toma una decisión restrictiva porque viene derechos humanos, mandan al DIF y cambian hasta el maestro. Cuando en realidad el problema empieza en casa. Porque si usted tiene un hijo, una hija, y en esta situación de equidades y todo lo que se ha venido trabajando en los últimos años, pues usted debe saber y advertir que no se debe molestar a la gente. Hay que respetar su religión, color de piel, inclusive de procedencia, porque hay niños que vienen de las zonas indígenas o de otra zona y hablan raro, y por eso ya son motivos de burla, por ejemplo, ¿no? O que tienen alguna preferencia sexual desde pequeños y ya empiezan a molestarlos, ¿no? O que ahorita, mire, se está viviendo aquí en esta zona, que muchos niños extranjeros están entrando a las escuelas. Pues ya sabe usted, ¿no? El que es de color de piel morena, no, bueno, de los a los afros que vienen, no solamente el cabello, sino el color de piel. Híjole, cómo les hacen burla, ¿no? O la forma de hablar de algunos niños, pues que pues así viene su acento, ¿no? Y empieza de verdad una serie de complicaciones para el niño. ¿Usted cómo puede identificar que hay acoso en contra de su hijo, que no quiera ir a la escuela, que tenga miedo a entrar a la escuela, que el niño en casa llegue y si era muy sociable, pues se vuelva introvertido? Y entonces, como usted como papá tiene que empezar a platicar con él, a ver qué te está pasando. Y si esto se está dando desde el preescolar, aunque usted no lo crea, primaria, secundaria, preparatoria inclusive. ¿Y cuántas veces no hemos visto en las noticias que entró un chamaco con una pistola o con un arma blanca y acuchilló o balaceó? O que en ocasiones los niños que son acosados se llegan a quitar la vida porque no aguantan una situación de burla. Y ya sabe usted, existen las bromas pesadas, ¿no? Que va usted caminando con el pants cuando usted va a hacer su ejercicio y le bajan a usted el pants, ¿no? Por ejemplo. O a niñas que hoy que todos tienen cámaras en sus celulares que los están grabando, ¿no? En cualquiera de las circunstancias, que entre usted al baño, o que les hacen bromas pesadas en los sanitarios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vea usted hasta dónde ha llegado esta parte, ¿no? Pero aquí es muy importante que usted hable con sus hijos. Y si es acosador o acosadora, cuidado. Cuidado, porque mire, va a tener usted una persona conflictiva ya en presente, no en el futuro, no en presente. Y que va a requerir también de atención, porque son los futuros, ya cuando crecen más, que se vuelven delincuentes o que se vuelven estos tipos que golpean, ¿no? Agresivos. Entonces, mire, tenga usted mucho cuidado en este tema. De verdad quisimos tomar estos minutos para reflexionar, porque hay muchos niños, y luego que se vino la pandemia y todo eso, y que regresan a clases, pues muchos chicos que venían en el mismo grupo, imagínense, si el chamaco iba en segundo y se pasaron 2 años frente a la pantalla porque no había clases presenciales, pues ya entran ahorita, pasaron a tercero y cuarto, ahorita entran a quinto, pues de segundo a quinto pues cambiaron mucho, ¿no? Y entonces van a volverse a reencontrar y todo lo que se vivió en la pandemia se va a ver reflejado en el comportamiento de los chavos. Y a lo mejor parte de ese comportamiento, a lo mejor es la agresividad, a lo mejor es el miedo, a lo mejor también es estar muy aislado de la gente, ser asociales, ¿no? Mucha gente aplica la palabra antisocial, no es asocial, estar fuera de. Entonces, fíjese, es muy, muy complejo esta parte, pero hable con sus hijos,
piense que la etapa, bueno, al menos para mí, la etapa más bonita que he vivido de toda mi niñez, cuando iba uno a la escuela, ¿no? Y era muy padre. Digo, ya cuando dejaban un chorro de tarea y exámenes, pues sí, pero de ahí en fuera, pues conocía usted a los amiguitos, jugaba usted en el recreo, conocía usted a muchos chicos que no eran tal vez de la misma colonia, y así va uno creciendo, primaria, secundaria, preparatoria, hasta llegar a la universidad. Y luego, pues ya viene la realidad, ¿no? Ahora, papacito, ya estudiaste, ahora mantente tú solito. Y así las cosas, así es la ley de la vida, pero hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, no solamente en las escuelas. A veces los mandamos que a danza, que al inglés, que a practicar otras cosas, que a los scouts, ¿no? Y mire, nunca falta alguien que se quiera pasar de listo, pero va a estar en la medida en que uno lo deje siendo papá o atender las necesidades de la niñez y la adolescencia, que es en la etapa donde se da mucho más, ¿no? Hoy en día a lo mejor no se acuerda usted del amiguito que era canijo en la primaria o en la secundaria, y a lo mejor lo veíamos alto, ¿no? Y ya dice, ¿qué se queda chaparro y ahora ya lo puedo agarrar a moquetazos, ¿no? Que no se trata de eso, pero cómo cambia la vida, ¿no? Y ya ahora son los grandes cuates, y te acuerdas de fulanito, y se daba, ¿no? Así que cuidado con el acoso escolar. De verdad hay que atender esta problemática que, aunque usted no lo crea, puede llevar la muerte a nuestros hijos. Así que ahí se lo dejo. Con esto acabamos nuestra editorial y bueno, pues son 9 de la mañana.